Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado. Bueno, después de muchos días de muy malos factores climáticos, hoy podemos decir buenas tardes. Hoy es un día en el cual vamos a tener el gusto de conversar con el doctor Gerardo Vega, una persona que tiene 70 años, una vasta experiencia en materia tributaria, como contador y como estudioso del tema. ¿Y por qué es importante que charlemos con el doctor Vega más allá del doctor Vega en sí, sino por la temática que vamos a conversar? Porque claro, hoy ha quedado bien a la vista, por si algo faltara, cuál es la necesidad del tratamiento integral del sistema tributario. ¿Por qué? Porque uno siempre piensa en el aspecto, digamos, de obligación que uno tiene de asumir el costo de pagar impuestos. ¿Para qué? Para que el Estado brinde esos servicios indivisibles como seguridad, defensa, salud, educación, justicia. Y la falta que nosotros vemos a diario de ese servicio para el cual el Estado ingresa en nuestro patrimonio e imperativamente nos impone el tener que pagar tributos. Porque vemos que cuando llueve mucho se inunda todo en muchos lugares y vemos como muchas personas pierden todos sus bienes, incluso hasta dándose la barbaridad de que quizás la semana pasada perdieron todo, lo vuelven a comprar y se lo vuelven a perder. Es una posibilidad que puede darse. Lo vemos cuando hay epidemias y uno tiene que recurrir a la salud pública y el déficit de atención, el déficit de infraestructura y las falencias de todo tipo quedan muy a la vista. Ni hablar si pensamos en seguridad. Cuando nosotros vemos sectores del país que están ocupados, tanto porque uno cuando piensa en lugares que ocupa quien no los tiene que ocupar, uno piensa rápidamente, por ejemplo, en las Islas Malvinas. Puede llegar a pensar en los problemas limítrofes de países que se aprovechen de una situación y corran los mojones o que ocupen lo que no le corresponde. Pero no es necesario ir muy lejos. Hay zonas de Argentina, zonas de diversas ciudades que están claramente en manos de quien no debían estar, y fundamentalmente del AMPA. Y entonces ahí uno dice, ¿y el Estado dónde está? ¿Para qué pago impuestos? Lo propio podemos decir en materia de defensa, cuando uno ve cómo ingresan libremente cargamentos con droga o se producen contrabandos de productos, a veces inducidos por una política donde las retenciones hacen que la retribución que debiera tener el productor no es la que corresponda, porque sería lo mismo que yo compre 1 kilo de algo y me den medio kilo y tenga que pagar por 2. Y lo mismo podemos hablar de las costas. Pero bueno, nosotros ya sabemos qué es lo que pasa. El tema es que todos estos problemas, todos estos déficits, todas estas dificultades que llevan muchos años y que se fueron agravando, en algún momento tienen que cambiar. Y para cambiar, los que tenemos que empezar a cambiar somos los ciudadanos, que tenemos que dejar de tomar una actitud permisiva o una actitud contemplativa ante lo que es un evidente abuso, porque si
se cobra impuestos para no dar los servicios, es lo mismo que si se vendiera algo y no se entregara el producto, y uno lo único que tuviera que hacer sería pagar. Esto que lo entendemos muy fácil como una estafa, cuando uno compró algo y no se lo entregan, es exactamente lo mismo que sucede cuando uno paga impuestos para no recibir ninguna contraprestación. El doctor Vega es autor de una serie de estudios y nos puede llegar a ilustrar acerca de cómo ve el problema tributario argentino, que él con muy buen criterio describe como algo anárquico, y cómo sería poner esa anarquía en un sentido opuesto, o sea, establecer una jerarquía, empezando por la Constitución, siguiendo por las leyes que se dicten en consecuencia, y la reglamentación que el Estado tiene que hacer para poner en ejecución las normas, pero siempre respetando los principios y garantías constitucionales. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal, Luis? Gracias por llamar y un gusto poder charlar contigo en este programa. Te escucho un poco bajito. ¿Ahora? Estuve viendo, ahora perfectamente. Estuve viendo ese trabajo que preparaste y que no había podido leer tranquilo, producto del dengue. Y qué mejor que seas vos el que vaya explicando y desarrollando cuáles son tus enfoques acerca de no solo la descripción de la problemática, sino acerca de del tratamiento, no solo el diagnóstico, sino la cura de esa enfermedad. Bueno, mira, vamos a empezar por el principio. Vos te escuchaba atentamente en la apertura y creo que acá la primera cuestión es entender para qué se creó el Estado. Y el Estado fue creado por el hombre como una organización que le permitiera protegerse de las cosas o de las circunstancias de las cuales el hombre por sí mismo no puede hacer. Y a partir de ahí, obviamente, esa existencia de organización, como bien vos lo decías, requiere recursos. Y el recurso más genuino que tiene una organización de la sociedad es el impuesto. Claro está que no es cualquier impuesto. Tiene que ser un impuesto que, como bien tú lo dijiste, debe estar adecuado a los principios constitucionales. Básicamente hoy yo me atrevo a mencionar 3 como primeros, después creo que hay un cuarto también importante, y después hay muchísimos principios que regulan distintas circunstancias que se da en este vínculo jurídico, esta relación jurídica tributaria entre el Estado y la persona. El primero de ellos es la razonabilidad, que está enunciado en el artículo 28 de la Constitución, la legalidad, que está en el 19, la legalidad general estamos hablando, más todas las concordancias que tenemos constitucionales respecto de los tributos. Y después hay otro que surge con motivo de la incorporación de los tratados internacionales en el artículo 75, y este es la progresividad humanista. Puse esta característica humanista para diferenciarlo de la progresividad en materia tributaria. La progresividad humanista dice que todo avance que se logra en este marco de relación persona-Estado, más allá, estoy hablando en términos genéricos, no en la tributaria, no debe retroceder. Ese es básicamente lo que es la progresividad humanista. Después, si querés, podemos hablar un poco más entendido, más largo. Esto está enunciado en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y creo que eso, y otorgar a las normas tributarias legitimidad, es un poco la conjugación obviamente, de razonabilidad, realidad, jerarquía, concordancia, etcétera, etcétera, le da a las leyes, la posibilidad de ser reconocida, aplicada y cumplida
por el Estado y por la sociedad. Y desde ese enfoque creo que aparecen dos conceptos que para mí son básicos: justicia distributiva y justicia conmutativa. La justicia distributiva la asocio a la imposición, es decir, a lo que el Estado en su facultad tributaria tiene para lograr los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede haber cualquier tributo ni cualquier cuantía, sino que tiene que ser una cosa razonable, como recién lo mencionábamos. Es decir, la afectación de esa capacidad contributiva tiene que ser una capacidad contributiva que no se vea deteriorada de tal forma que produzca el efecto contrario, que es hacerla desaparecer. Un poco esto ya lo mencionaba Alberdi, lo mencionaba también Marshall en Maculos, en un caso de Estados Unidos, viejo caso de Estados Unidos. Y en esto creo que está la primera parte de la cuestión. La segunda parte, que es la contrapartida, es cómo se asignan los gastos. Y los gastos es un poco lo que vos decías al principio. Es la asignación de que el Estado preste servicios que sean eficientes y que sean plenos. Es decir, que la persona realmente se vea de alguna manera recompensada con esa prestación de servicio. Bien, vos lo decías, seguridad, educación, salud, etc. Y en esto, para ser más claro, si por ahí hay alguna duda, creo que los tres países nórdicos, Holanda, Dinamarca, Bélgica y algunos más que podemos mencionar, realmente han hecho un culto y lo que es, se ha generado lo que se le llama la concepción del estado de bienestar, donde prácticamente hay un gran respeto por el valor social del impuesto, porque la gente tiene aprendida la idea de que con los impuestos tienen los servicios que tienen. Obviamente estamos hablando de estados de los cuales rara vez se escucha algún caso de corrupción. Y a veces los casos de corrupción son tan nimios que los argentinos nos reímos porque decimos, si, por decir algo, un café mal pago allá produce escándalo, bueno, ¿qué sería si alguna de las pequeñas cosas que suceden a diario en la Argentina se ocurrieran en esos países? Este es un poco, creo, si se quiere, la estructura de esto. El otro aspecto que me parece muy importante tener en cuenta es cuando uno habla de sistema tributario. Yo, como bien vos lo decís, digo que hoy la Argentina esta relación jurídica tributaria persona-Estado está regulada por un cúmulo de leyes anárquicas. ¿Por qué? Y porque no hay norte. ¿Qué quiere decir que no hay norte? Por ejemplo, no hay política económica. Es decir, en la Argentina, salvo el periodo 58-62, donde ahí hubo una política determinada económica, se puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, pero había una política económica y de esa política económica salían toda la normativa tributaria, incluso procesal tributaria. Hay que recordar que en 1960 se creó el Tribunal Fiscal de la Nación, que no es un tema menor, era poner, digamos, darle la oportunidad al contribuyente de debatir con el Estado, con la Dirección General Impositiva por aquel entonces, sin tener que pagar previamente como sucedía. ¿Por qué era eso? Porque simplemente muchísimas de las repeticiones, la mayoría de ellas, terminaban la justicia dándole la razón al contribuyente. Entonces, ¿para qué le vamos a hacer pagar al contribuyente algo que después hay que devolvérselo porque estaba mal liquidado realmente? Entonces, esto y esa política también se transfirió o se influyó en las decisiones de legislativa tributaria. Así aparecían infinidad de deducciones que incentivaban a los productores agropecuarios o a la industria a producir. Y así tuvimos una base de desarrollo que muchas de las empresas que hoy todavía están en la Argentina vienen de aquella época, que no es un tema menor. Hoy la Argentina, lamentablemente, en materia tributaria, en materia material tributaria, es decir, respecto de las leyes tributarias, hoy no tiene punto de referencia.
¿Qué política económica hay acá en la Argentina? Medidas sueltas que se van tomando de acuerdo a la circunstancia y a las motivaciones que tiene la gobernanza de todo. No ocurre lo mismo en materia procesal, porque en materia procesal sí tenemos la referencia. Y la referencia es lo que una vez escribió en una calificación de tesis que me hizo Vicente Oscar Díaz, la Carta Magna de los Derechos Fiscales del Contribuyente, que es la conjunción de la Constitución y los tratados internacionales. Y acá encontramos todo un vademecum, o recetario, como se le quiera llamar, de normas, de pautas que establecen cuál es el marco dentro del cual debe desarrollarse este vínculo cuando estamos en el terreno de la controversia. La incorporación de los tratados internacionales a nuestra Constitución, tuve la oportunidad de leer muchísimas y realmente en ninguna encontré que se haya tomado la decisión que se tomó por los constituyentes del 94. Y realmente haciendo el análisis llegué a considerar, esta es una opinión personal, se puede coincidir o no, puedo estar equivocado también, pero la considero la mejor constitución del mundo. El único problema que tenemos es que no la aplicamos. Y en esta inteligencia, ¿por qué digo esto? Porque la incorporación de los tratados internacionales tuvo algo, lo importante fue que incorporó la unidad temática. Y la unidad temática para lograr a posterior una interpretación integrada que realmente sea sustentable. Por el contrario, la mayoría de los países, diría todos los países, los restantes países latinoamericanos, que han modificado sus constituciones a partir de la década del 90, como lo hizo Argentina, han incorporado una cantidad de normas referente a todos los derechos que de alguna manera Argentina lo resumió con esos tratados internacionales. Y por decir algo, encontramos constituciones de 400, 500 artículos, con muchas modificaciones por otra parte. México, para mencionar una de las cosas más extravagantes, desde 1916, o sí creo que 16, que fue la de Querétaro, de ahí hasta acá lleva más de 700 modificaciones. Es decir, que si uno lo divide por la cantidad de años, modifican varias veces por año la Constitución, lo cual indudablemente es una inestabilidad jurídica notable. Más allá de que pronto puede llegar a funcionar igual el país, ¿no? Esto es otro tema. Pero desde el punto de vista constitucional ha generado muchos problemas. Y básicamente hubo necesidad en muchos casos, Guatemala por ejemplo, de tener que interpretar si los tratados internacionales estaban por encima de las leyes o por encima de la Constitución, hasta que la Corte de la Constitucionalidad de Guatemala precisamente lo que hizo fue ponerle orden a eso y bueno, obviamente la Constitución quedó por encima de los tratados. Estos son ejemplos para demostrar por qué tiene tanta importancia esto de los tratados. Y a partir de esta, digamos, de esta estructura jurídica, cuando uno llega ya al tema de los tributos y esta problemática que bien vos planteabas en el inicio, hay una norma dentro de ese marco de tratados internacionales, que es el artículo 36 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que tiene la particularidad que fue la primera de los tratados internacionales que tuvieron entidad, valga la redundancia, internacional, donde precisamente en esa cláusula habla de que todas las personas tienen el deber de tributar para lograr la prestación de los servicios. Y acá cierro un poco toda esta primer enfoque, donde todas las personas que habitan en un país pagan impuestos. Desde un chico de 3 años que va a comprar caramelo al kiosco hasta la empresa más sofisticada o más grande que puede tener un país. Todos pagan impuestos, porque
el chico compra caramelo y todos sabemos que en el caramelo hay IVA, ingresos brutos y bueno, tantas otras cosas que tiene este país en esta anarquía de la que estábamos hablando. La diferencia es de que de pronto no tenemos conciencia de que estamos pagando impuestos. Es decir, el pago del impuesto lo asociamos a ir a la ventanilla y poner los 100 pesos o 200 pesos o 200.000 o 2 millones, lo que fuera, de la obligación tributaria. Cuando en realidad el impuesto se paga de muchas maneras distintas. Esta es, digamos, un poco así la introducción. Y vos me preguntaba qué hacer. Y bueno, hay mucho que se puede hacer. Yo creo que primero hay que separar lo que es derecho tributario material de lo que es derecho tributario procesal. Y desde el punto de vista material, yo digo que hay pequeñas correcciones que deben hacerse. Un ejemplo son las cuantías, que están muy desactualizadas desde una paridad, por decir algo, dólar, no hablemos de la paridad inflacionaria, que tuvo con el origen, cuando se introdujo dentro de las leyes en el origen. O un ejemplo que siempre pongo, que es el, hoy creo, artículo 42, fue en su momento el 40, de impuesto a las ganancias, que establece que para deducirse el gasto se debe hacer la retención de impuesto a las ganancias. Eso significa transformar a todos los contribuyentes en agentes de retención. Esto es una cosa que no tiene sentido en materia tributaria. Pero sin embargo... Perdón, en ese tema que podemos desarrollar con mayor detalle, hay un aspecto que es central. Eso podría tener alguna explicación 50 años atrás, cuando uno le declaraba al fisco lo que quería y podía tener 17 talonarios de facturas, todos con el mismo número, en el cual después se elegía qué iba a pagar y qué no. Pero hoy con la factura electrónica y con la bancarización de las operaciones, es realmente vergonzoso que se desconozca el gasto si no se hace una retención, porque en definitiva, si hay alguien que está anoticiado de la operación en sí, es el Estado en línea. Sí, te termino la idea de por qué hice la mención del artículo este. Porque la Corte en el fallo San Juan admitió esta barbaridad. Y eso es lo terrible de todo esto. Porque si lo hubiese reprochado, bueno, uno dice, bueno, dale. Sin embargo lo admitió. Es cierto lo que vos decís, yo después me iba a referir precisamente a esa problemática, desde el lado del punto de vista del derecho, tributario administrativo, digamos. Pero para terminar un poco esta idea del material, creo que lo que se debe hacer es primero tener la definición de política económica. Y además, siempre digo que antes de empezar con la política económica tenemos que tener muy claro la concepción cultural que hoy tiene la Argentina y de qué manera se va a solucionar educativamente. Porque viene todo entrelazado. Doy un ejemplo para entender esto, la cultura del trabajo. Es decir, hoy, indudablemente, recuperar la cultura del trabajo después de esta degradación que se ha producido a través de los mecanismos de subsidio y todo lo demás, indudablemente va a llevar su tiempo, va a tener que, digamos, recurrirse a la imaginación para establecer formas de trabajo de manera tal de que todo el mundo empiece a entender de que el esfuerzo y lo que se consigue a través del esfuerzo del trabajo. Bueno, es todo un tema cultural. Ni hablar de otras cuestiones que podemos hablar, donde prácticamente la cultura es una de las primeras degradaciones, digamos, a la cual hay que abordar para empezar, digamos, a resolver la cuestión. Pero vamos a suponer que eso lo tuviéramos resuelto, lo necesario es definir qué política económica va a seguir la Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ser un país basado en el consumo, voy a ser un país basado en la agroexportación industrial o
o el agroexportador. Es decir, definir país. ¿Por qué? Porque si defino país voy a poder tener una matriz a partir de la cual voy a poder definir qué tributos voy a poner en marcha, voy a diseñar o voy a, digamos, adecuar, por decirlo de alguna manera, porque creo que la Argentina tiene una variedad descomunal de impuestos que permite, bajo una política económica determinada, nada más que tener que hacer adecuación. No es lo mismo que basemos en el consumo, donde el IVA tiene mucha preponderancia, a que sea un agroindustrial exportador donde el IVA pierde su importancia. Esto es desde lo material. Desde lo procesal, indudablemente, tenemos un problema que es muy grave, que es la ley 11.683. La ley 11.683 tiene un problema central, es un verdadero disparate, es un cúmulo de normas procesales, materiales, administrativas, es decir, es una mezcla absoluta que además tiene un gran problema, que son las supletoriedades que marcan el artículo 91, 116, digamos, para la parte más común en el uso del contador, y el 197, o el 190, perdón, creo que es 191, el número, no sé si es 197 o 191, que está referido a lo que es el título o el libro del Tribunal Fiscal de la Nación. Entonces, esas supletoriedades, indudablemente hay que integrarla, y las supletoriedades son nada más ni nada menos que la Ley de Procedimiento Administrativo, el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación y el Código de Procedimiento Penal. Vaya que. Y además toda la estructura procesal que viene derivada de los tratados internacionales. Con lo cual, ahí tenemos un tema enorme, pero, como dije al principio, con la facilidad de poder resolverlo porque tengo la matriz. Esa es la gran diferencia. Y el tercer tema, que me parece también muy importante, es la administración federal y las administraciones tributarias provinciales. Y acá hay dos problemas que para mí son centrales. Una es el prejuicio que hay respecto de las personas que contribuyen, es decir, hay un prejuicio de que todos evaden. No digo que no lo pueda haber, pero indudablemente partir de ese prejuicio creo que... ¿Pero por qué se parte de ese prejuicio? Por algo muy simple. Porque todo el sistema recaudatorio, todo este zafarrancho, por decirlo de alguna manera, porque no se puede hablar de otra manera, está basado en recaudar. No se usa el impuesto como una política como una herramienta de política económica. Y eso es precisamente otra de las grandes degradaciones que tiene el sistema tributario. Y creo que en esto el fisco hoy cuenta con herramientas que lamentablemente las mal usa, que es el sistema informático al cual vos hacías referencia con el tema de las facturas electrónicas. A ver, sí. Yo creo que vamos a estar de acuerdo en algo. Argentina necesita hacerse de nuevo y empezar de cero, porque un país que tiene los niveles de inflación, un país que tiene los niveles de falta de educación, un país que tiene los niveles de falta de cultura del trabajo, como bien señalabas, y que viene de generaciones y de décadas, no es un país que haya sufrido una guerra y tuvo una catástrofe puntual, sino que lo que tiene es una enfermedad aguda, desarrollada en el tiempo, y casi como si fuera una metástasis del cáncer. De manera que debemos pensar en refundar una nación, porque hasta se han quebrado los principios de la convivencia. Hoy cualquier persona, o muchas personas, se creen con derecho a anteponer su derecho o sus exigencias al bien común. Eso lo vemos en los cortes de calle, los vemos en las protestas que exceden el nivel de la protesta para terminar molestando y perjudicando a terceros que nada tienen que ver con la creación del problema. Tiene que ver, como bien decías vos,
en la cuestión presupuestaria, que es un dibujo, porque, a ver, yo quisiera saber quién controla, primero, la generación del gasto y segundo, la atribución del gasto, sin entrar a considerar otros aspectos, como que todos esos conceptos que están en el aire y que se plantean como cuestiones ideológicas o ideales, poco tienen que ver con lo que sucede y que además, más tarde o más temprano, siempre terminan con el mismo resultado. El que no pagó en su momento lo va a pagar en una moratoria, que significa que esa alícuota del 21% del IVA, la alícuota que sea de ingresos brutos o la alícuota que sea de ganancias, va a ser una entelequia, porque en realidad lo va a pagar con moneda devaluada en cómodas cuotas e inclusive sin sanción. Mientras que el otra persona que estuvo obligada a tener que pagarlo por sufrir retenciones o por no poder evadir, esa persona tuvo que pagar en moneda dura, y no porque el peso argentino sea una moneda dura, sino porque lo tuvo que pagar en el momento, e inclusive lo tuvo que anticipar, para que después supuesta competencia obtenga esta ventaja y uno se fue a la quiebra o se sumió en la pobreza y el otro se aprovecha. A ver, cuando hablamos de los tratados internacionales incorporados, que nadie va a discutir la importancia que tienen, realmente ya en la Constitución Nacional estaban previstas todas las garantías y derechos constitucionales, nada más que no se aplicaban. Y el principal que no se respetó nunca acá es el derecho de propiedad. Porque si el Estado se encargó de generar la inflación que generó, si el Estado se encargó de hipotecar el futuro a través de tomar préstamos para pagar deudas que se generaban por una pésima administración, obviamente a la persona que produce, a la persona que trabaja, a la persona que actúa dentro de la ley, realmente la perjudicó expropiándola sin indemnización. Esto lo vemos claramente en el sistema jubilatorio, donde mucha gente con razón se queja del nivel de sus haberes, que es vergonzoso, pero también hay que considerar que por el motivo que sea, se le incorporó a una fiesta 10 veces los invitados que tenían que participar de la misma. Y lógicamente la comida era para 100 y comen 200. Entonces, que no aportaron para la fiesta. A ver, si no tomamos en cuenta el nivel de decadencia y el nivel de caída que hemos tenido en aspectos elementales, vamos a olvidarnos de conceptos elementales como que para salir de esta situación debemos hacer el sacrificio que estamos haciendo ahora. Ahora, este sacrificio va a tener sentido, primero, si se eliminan las causas del problema, y segundo, si se cambian esos vicios que hemos tenido. Y en algunos aspectos uno ve que se cambiaron cosas y otros no solo no se han cambiado, sino que parece que se están manteniendo con distinto rótulo. El tema de la educación no es solamente abrir escuelas o dar clases, porque el nivel de falta de educación que uno ve en la vida común es mucho mayor de lo que uno podría imaginar. A nadie le llama la atención ver a una persona en un transporte público poniendo los pies sobre los pasamanos o sobre el asiento. Muy pocas personas se preocupan de que llevar sus perros a la calle significa tener que levantar lo que dejan. Muy pocos se preocupan de que cuando se actúa egoístamente y se piensa nada más que en uno, se está perjudicando al resto.
Y esto se ha hecho carne. Cada persona, o muchas personas, anteponen sus cosas a la convivencia. Y esto no es una cuestión que se vaya a resolver con el paso del tiempo en lo inmediato. Porque hasta tampoco aceptamos las consecuencias que siguen de nuestra impostura. Cuando somos sancionados por algún motivo, ponemos el grito en el cielo. Quizás, con la justificación de ver tanta corrupción y tanta impunidad, que uno se crea con derecho a decir, bueno, yo también tengo la misma posibilidad o no tengo que sufrir la misma consecuencia. Pero todo esto no es una cosa que sucedió por arte de magia. Lo fuimos tolerando durante mucho tiempo y lo fuimos abonando y en cierta manera conestando, porque si en definitiva a mí las cosas me iban bien, bueno, que pase lo que pase en otro lugar, porque ya el problema mío lo resolví. Es realmente muy difícil entender que tengamos provincias con territorios de un país europeo y población de una ciudad europea que no puedan atender sus gastos. Es muy difícil entender que un país de la riqueza potencial como la nuestra tenga que estar continuamente padeciendo falta de producción, falta de servicios y que toda la riqueza esté sumergida o no explotada. Vos señalabas el periodo histórico del 58 al 62 y uno podía estar de acuerdo o no con las medidas que se tomaban, pero existía un plan relacionado con el desarrollo. Y eso hizo que, como en otras épocas muy pequeñas, después se pudiera vivir el despilfarro. Pero lógicamente llega un punto en el cual uno llega al fondo de la lata. La famosa historia de los pasillos del Banco Central lleno de oro, que era verdad, como también era verdad quizás la injusta distribución en ese momento, ¿en qué terminó? Terminó en la quiebra. Entonces, todo esto uno lo tiene que analizar desde la situación real de Argentina. ¿Y cuál es la situación real de Argentina? De quiebra. No sé cómo lo verás vos. Sí, mira, realmente la descripción que hace coincido, solamente le agregaría una sola cosa, el desprecio por la producción que hay en la Argentina. Si uno escucha a los economistas, yo jamás puedo encontrar, salvo alguna rara excepción que por ahí aparece, que hablen de producción. Todos hablan del déficit fiscal, todo lo que es monetario, sistema cambiario, inflación, emisión monetaria, etcétera, etcétera. Producción prácticamente es como que se da por descartado o se da por descontado, no sé cuál es el concepto. Pero me voy a referir... ¿Me permitís una interrupción? Sí, sí. Yo creo que esto tiene una explicación muy dura, que es la siguiente. Producto de vivir en un país que tiene 2.500.000 kilómetros cuadrados, excluyo a la Antártida, 2.400.000, 500.000 kilómetros cuadrados absolutamente despoblados y concentrados en ciudades, con una altísima cantidad de personas que en su vida vieron lo que es producir nada, sino que solamente recibieron lo que otro produce, me da la impresión que a partir de ahí, esas personas que jamás supieron producir absolutamente nada, sino que solamente brindaron un servicio de educación, de conocimiento o de asesoramiento, lo lleva a despreciar esto que es básico. Pues lógicamente, cuando uno ve que la gente se molesta porque llueve, no piensa en que la lluvia es necesaria para que se produzca alimentos,
cuando uno se molesta porque hay que desarrollar obras de infraestructura, no se pone a pensar que esas obras de infraestructura son más que necesarias para poder extraer la riqueza. Pero lógicamente, si toda la vida recibieron las cosas hechas, ¿cómo se puede llegar a aceptar o a comprender la necesidad de algo tan elemental como lo que vos planteás? Sí, mira, creo que el tema, yo un día me puse a pensar, estudiando el derecho constitucional comparado, que prácticamente todos los países latinoamericanos copiaron con más y menos la Constitución de Estados Unidos. La paradoja es que cuando copian la Constitución de Estados Unidos por aquel entonces era la Cenicienta. Es decir, los príncipes estaban en Latinoamérica. Llámese Perú, Ecuador, incluso Argentina tenía su gran potencial. Entonces, cuando uno analiza esto, dice, ¿y qué pasó para que Estados Unidos llegara como llegó? Y además empecé a ver 3 casos que se han dado en Latinoamérica. Ahora hay 2, uno en camino y otro que creo que de alguna manera se acerca, y otro que también es mencionable. Me refiero al periodo Argentina, 1860-1930, Uruguay-Chile después de la recuperación de la democracia, Paraguay es el que está en camino, Perú tiene lo suyo y Costa Rica también. Y básicamente encontré 3 puntos en común que se dieron en todos estos países que precisamente generaron una actividad económica y una calidad de vida totalmente diferente. Respeto a la ley, respeto a las instituciones, en aquel entonces desarrollo económico, hoy en esta nueva concepción, desarrollo económico humanista, sustentable y sostenible. Y creo que ahí está la primera cuestión. La segunda cuestión es la seguridad jurídica. ¿Es? Seguridad jurídica. Seguridad jurídica, sí. Y cuando digo seguridad jurídica, yo hace muy poquito terminé de escribir el libro Seguridad Jurídica y Decreto de Necesidad y Urgencia. Y en realidad a mí me gusta siempre ser concreto, no irme por los conceptos, porque a veces los conceptos no termina uno de percibir realmente cuál es. Y encontré algo muy que me pareció que era el motivo, y por eso siempre lo menciono, de la inseguridad jurídica. La Argentina tiene 1.6 del PBI, es decir, más de un PBI, en los colchones, por decirlo de alguna manera, en caja de seguridad o en el exterior de Argentina. Pero además el efecto multiplicador de no haber estado ese 1.6, haciendo un cálculo que voy a aclarar muy light, por decirlo de alguna manera, hay otros 2,5 puntos. Y cuando me puse a analizar lo que significaban 4 puntos del PBI, 4 PBI, perdón, no 4 puntos, 4 PBI, en el término de 40 años que llevamos de democracia, me doy cuenta, hice la comparación, y las tasas de crecimiento del periodo 60 a 1860-1930, considerada uno de los periodos más exitosos y más extensos de la economía mundial, serían ridículos al lado de esto. Y entonces, claro, uno se dice, pero ¿y por qué pasó esto? Y pasó por inseguridad jurídica. ¿Cuántas veces al argentino le llevaron los ahorros? ¿Cuántas veces, como bien vos decías hoy, te llevaron puesta tu propiedad de distintas maneras? Y acá yo creo que es uno de los grandes problemas que hoy enfrenta la Argentina. Yo, por ejemplo, fui muy crítico del decreto 70. ¿Pero por qué? Porque se había desnaturalizado lo que es el decreto de necesidad y urgencia que está establecido en la Constitución. Después, si querés, lo explicamos, pero para ser breve en esta enunciación que quiero hacer. Lo doy como ejemplo de eso. Y la tercera cuestión es el tema de la coparticipación federal. La coparticipación federal tiene toda una historia, de la cual, por decir algo, tomemos como punto de inflexión 1988, donde se sanciona la ley actualmente vigente,
Y a partir de ahí, las provincias tenían el 56-66 y el 42-34 la nación. Hoy me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que la nación se lleva el 60 de la base imponible, coparticipable, y las provincias el 40. ¿Por qué? Y porque a través de distintas leyes, de las cuales las provincias la admitieron, creo que también con negociaciones que no sé cuánto de transparencia había, pero en definitiva la admitieron, llegamos a esta situación. Y el ejemplo que más claro se ve esta problemática es con las retenciones a la exportación de la actividad agraria. Tomemos la soja. Precio 100, en el mercado internacional el productor recibe 67. El productor liquida ganancia, termina pagando. Ahora, ¿qué pasa con ese 33? Si ese 33 el productor lo hubiese recibido, hubiese liquidado ganancia probablemente a tasa del 35, porque llegar a la tasa máxima para un productor digamos, unipersonal, es muy fácil, porque las cuantías de la escala son bastante exiguas. Quiere decir que hay 11 puntos de esas retenciones que es coparticipable. Esto es un ejemplo así, que creo que es muy claro, pero es lo que ha sucedido a través de todas estas leyes que se fueron haciendo y que permitieron toda esta transferencia. Si uno agarra el vademecum de impuestos coparticipables y cómo son coparticipables, todos prácticamente, la mayoría tienen las bases disminuidas. Es decir, no arranca del 100 la distribución. Entonces ahí es donde se produce todo este deterioro. Y la cuarta cuestión es la responsabilidad del Poder Judicial. ¿Por qué digo del Poder Judicial y no hablo del Legislativo y el Ejecutivo? Porque el Legislativo y el Ejecutivo hacen. Y como hacen, se equivocan. Y algunas veces hacen flores de macana, para decirlo vulgarmente. Pero el Poder Judicial es otra cosa. El Poder Judicial es la reserva de la última palabra, por decir algo, en materia de interpretación, es la última reserva a la cual acuden los contribuyentes o las personas, es de alguna manera el reaseguro de seguridad. Y además no es una cosa que uno dice, bueno, pero son las facultades, no, es la obligación. ¿Por qué digo la obligación? Precisamente por lo que se dice en los tratados internacionales. Hay una frase que pasa muy desapercibida. Normalmente yo cuando la leía, la verdad que la pasaba por alto, porque no alcanzaba a verla, hasta que un día, leyendo fallos, me di cuenta de lo que significaba. El artículo 2 de la Convención Americana dice otras medidas, medidas de mejor proveer. Dice medidas legislativas y otras de mejor proveer. Palabra más, palabra menos dice eso. La Corte Interamericana eso lo interpretó de que es obligación del Poder Judicial, cuando hay omisión de adecuar o armonizar las normas locales con las convencionales, de que intervenga. Que no es ni más ni menos que es proteger los derechos de las personas. Entonces, y esa obligación tiene una particularidad. En un fallo del PCM, llamado PCM, identificado de esa manera, pues es un tema penal, es de diciembre del 2019, después si querés te lo mando. Es donde precisamente se cita, y se citan los dos antecedentes de la Corte Interamericana, uno creo que es González Medina y el otro, bueno, no me acuerdo, que es versus México, digamos, Fernández versus México. Y el otro es versus República Dominicana. Bueno, acá creo que están 4 patas de los grandes problemas que hoy tiene la Argentina, más allá del cultural, que como bien vos lo decías, yo lo considero prácticamente uno de los grandes problemas, y esta suerte del desprecio a la producción. Creo que se encierra un poco toda la problemática que tenemos que empezar a resolver. Y finalmente, y para terminar, digamos, estas apreciaciones, te digo, hay un tema que muchas veces se discute, yo he sido muchas veces criticado cuando lo digo, pero estoy convencido de que es así. El problema es una parte de los políticos, o de la clase política, o la casta, como se ha empezado a denominar ahora. Pero
la mayor responsabilidad es de todos nosotros, de la sociedad, Sin duda. que ha omitido ejercer la relación demandante de esa relación de mandato que hay entre el ciudadano y el funcionario. Esa falta de control, ayer casualmente tenía una charla y uno me dice, yo pregunto de todos los asistentes, ¿quién ha ido al Consejo Deliberante cuando se debate el presupuesto o alguna tasa municipal? Dice, yo te lo voy a decir. Yo he ido algunas veces y algunas veces he logrado que me acompañaran una o dos personas. Todos los habitantes de esa ciudad, los ciudadanos, no digo los chicos, pero los ciudadanos, deberían ponerse, por lo menos saber de qué se trata. Aquella famosa frase, el pueblo quiere saber de qué se trata. Bueno, esto es la realidad. Si los argentinos empezamos a entender eso, yo creo que el sueño de Nino, con aquella un país al margen de la ley, Argentina un país al margen de la ley que escribió, creo que se empezaría a concretar su sueño de que un día Argentina no estuviera, la Argentina no estuviera al margen de la ley. Me parece que estas son las cuestiones que creo que tenemos que debatir permanentemente, y quienes tenemos la suerte de poder ver algunas cuestiones, tenemos la obligación y la responsabilidad de aportar y hacer llegar estas inquietudes a los lugares que hay que hacerlas llegar, que es el Poder Legislativo, el Ejecutivo e incluso el Judicial. Esto me parece que es central para empezar a hacer lo que vos acabas de decir, que es ir por una Argentina nueva. Llámese refundación, como se le quiera llamar, pero ir más que por una Argentina nueva, por la Argentina que tuvimos. Esta es la realidad, porque ya la tuvimos, la Argentina del empuje, la Argentina de la bonanza. Ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué queda? Es hacer. Y te cierro con una anécdota. Yo siempre digo, en el café discutimos y prácticamente logramos la mejor Argentina. El problema es cuando abrimos la puerta y volvemos a la casa. Todo lo que discutimos en el café lo dejamos en el café. Y creo que es el problema de la Argentina. Que el argentino debe cambiar el verbo hablar por el verbo hacer. El día que suceda eso, yo creo que empezamos a transitar otro camino. Hace 80 años, Ortega y Gasset decía argentinos a las cosas. Vos señalaste el accionar del Poder Judicial. Y el Poder Judicial, como el poder político, como el poder legislativo, como los periodistas, como los dirigentes, como los docentes, como los profesionales, como cualquier sector representativo de la sociedad, es un eco o una muestra de lo que somos en líneas generales. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, fíjate vos una cosa, por ejemplo, ¿quién no tiene trato con algún funcionario judicial de la jurisdicción que sea y de la competencia que sea? Todos lo tenemos. No porque uno sea abogado o otro, sino porque se tiene en la vida. ¿Qué pasa cuando vos le planteás un problema? El mismo problema te va a dar una solución opuesta, que es no se puede. Esto es, si vos sos la parte perjudicada por algo, te va a explicar todas las razones por las cuales no vas a prosperar. Y si vos sos la persona acusada por algo, te va a dar todas las razones por las cuales te van a condenar, aunque sea el mismo hecho. ¿Qué quiero decir con esto? No son todos, pero existe una marcada tendencia a desembarazarse de los problemas, tratando de que las cosas se resuelvan como siempre se resolvieron, o que no se resuelvan nunca como nunca se resolvieron. Cuestión de no hacer ola y que yo siga ocupando el espacio que tengo, llegará el último día del mes, cobraré mi sueldo y llegará el tiempo en el cual me pueda jubilar con una jubilación suculenta y se acabó el problema. Así es. Entonces, es grave, porque ¿para qué existe el Poder Judicial? Para que un Estado deje de ser una banda de forajidos en las cuales impera la ley del más fuerte
y como sucede en la ley de la selva, el animal más grande se come al animal más chico. El Poder Judicial sirve para que las diferencias que yo pueda tener con una persona que es mucho menos que yo, se resuelvan de acuerdo a justicia y no de acuerdo a mi poder. Cuando no existe el Poder Judicial con ese concepto, no se enfrentan a situaciones y se resuelven como corresponde, no queda esperanza. ¿Qué queda después? La vía de hecho. Cuando hablamos de libertad económica, se desarticulan los medios para los cuales existan monopolios, oligopolios, duopolios o lo contrario relacionado con la demanda, ¿no? ¿Y qué libertad es esa? Ninguna. Cuando se habla de que tenemos derecho a esto, derecho a lo otro, y aquí y de más allá, y no pensamos en los deberes que tenemos como ciudadanos, como padres de familia, como personas comunes, claramente estamos poniendo el énfasis en lo que a mí me conviene. Y así no hay sociedad posible. Creo que esto que da para mucho, porque lógicamente estuviste desarrollando puntualmente muchos temas y quedaron otros que vos mismo querías desarrollar más, con un detalle todavía más extenso, que podemos charlarlo en otra oportunidad, cuando quieras, vos me decís y lo desarrollamos. Son la madeja en la cual estamos enredados, con una diferencia, que pasó el tiempo y pasó mucho tiempo. Ayer, por casualidad, tuve una foto de la esquina de Callao y Rivadavia en dirección al Congreso y la Confitería del Molino del año 1958. Justo el tema de la época en la cual vos empezaste a hablar, ¿no? Obviamente no había rejas en el Congreso, la Confitería del Molino estaba abierta y tampoco tenían que colocarle vallas como las que tuvieron que colocar para que no la rompan o la vandalicen. Nosotros hemos naturalizado que los poderes judiciales, que el poder ejecutivo y que el poder legislativo estén detrás de vallas, siendo que es ahí donde se debe cumplir la ley y tendría que existir una valla invisible que me diga esto no lo puedo hacer y si cruzo la barrera voy a tener una sanción. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos naturalizado el absurdo y nos hemos acostumbrado a vivir en la anomia, donde lo que prima es la fuerza del que impone sus normas, su beneficio. Así no podía pasar otra cosa que lo que nos está pasando. Pues lógicamente, si yo pretendo luchar a mano libre con alguien que tiene todas las herramientas y yo lo único que tengo son las herramientas de mis manos, y lógicamente me va a ir mal. Y no alcanzamos a entender que porque me vayan bien las cosas ocasionalmente, a la larga me va a terminar yendo mal. Yo te tengo que agradecer, Gerardo, la colaboración que has brindado y desde ya te reitero, queda abierta la posibilidad para que amplíes y desarrolles con mayor detalle, si es tu deseo, los temas, porque en este programa para eso estamos. Y te despido con un muy fuerte abrazo, como siempre me despido con las personas con las cuales tengo trato, y les sugiero a los que escuchen y vuelvan a ver este programa, sea porque lo escucharon ahora o porque lo puedan volver a ver a través de YouTube, que analicen concienzudamente todo lo que describió el doctor Gerardo Vega, que no es ni más ni menos que la realidad. Bueno, primero, Luis, agradecerte por la oportunidad que me diste de
de estas manifestaciones, de transmitir estas ideas. Y por supuesto, quedo a tu disposición cuando consideres conveniente de volver a profundizar muchos de los temas que hoy tuvimos la oportunidad de intercambiar, porque creo que lo que hay que tratar de lograr es despertar a la sociedad al gran debate y que todos los que puedan, no digo todos porque la gente de trabajo que se levanta a las 5 de la mañana y vuelve a las 9 de la noche, indudablemente esto Ya cumplió. ya la verdad que cumple con creces porque son los que hacen la producción a la que dije que se degradaba, que la despreciaban o no la tenían en cuenta. Pero los que tenemos la posibilidad de hacer algo, de proponer algo, yo creo que me alegra de que un programa como esto permita estas posibilidades. Así que muy agradecido, Luis, y a tu disposición para cuando quieras que volvamos a hablar. En muy breve lapso nos vamos a volver a encontrar. Yo te diría que quizá dentro de 15 días o dentro de 2 jueves más volvamos a hablar. Si te parece bien, las puertas están abiertas. Quedamos para dentro de 2 jueves. Fuerte abrazo. Igual para ti. Bueno, gracias.